El murmullo del restaurante era un zumbido de lujo discreto, el tintineo de copas de cristal contra dientes blancos y el roce de sedas caras. Era el tipo de lugar que Isabel, mi cuñada, elegía siempre, minimalista hasta el extremo, con platos tan artísticamente vacíos que uno sentía que pagaba más por el concepto que por la comida. Estábamos celebrando el cumpleaños de Carmen, mi suegra, una mujer atrapada perpetuamente entre el amor por sus dos hijos y el deseo de que la paz familiar, por frágil que fuera, se mantuviera intacta. Javier, mi marido, me apretó la mano por debajo de la mesa de mármol pulido. Su pulgar dibujaba círculos tranquilizadores sobre mis nudillos, un código silencioso que habíamos desarrollado para las cenas familiares. Significaba: sé que esto es difícil. Gracias por estar aquí. Te quiero. Le devolví una sonrisa tensa, intentando que no pareciera una mueca. Entonces, Sofía, ¿qué has hecho esta semana? La voz de Isabel cortó el aire como un bisturí. No era una pregunta, era un desafío. Sus ojos, del color de la avellana fría, me escrutaban por encima de su copa de albariño. Supongo que habrás descubierto alguna serie nueva en Netflix que merezca la pena. Alguien tiene que mantenernos al día a los que trabajamos. El comentario aterrizó en el centro de la mesa con un peso desproporcionado. Carmen se apresuró a intervenir, con su habitual nerviosismo apaciguador. Isabel, por favor. Sofía está tomándose un tiempo para ella. Es importante descansar. ¿Descansar de qué, mamá? Isabel soltó una risa corta y sin alegría. ¿De decidir si desayunar a las 10 o a las 11? Por favor. Algunos construimos carreras, contribuimos a la sociedad. Otros... bueno, otros son una carga. Javier se tensó a mi lado. Isabel, ya basta. No es el momento ni el lugar. Ah, ¿no? Replicó ella, arqueando una ceja perfectamente depilada. ¿Y cuándo es el momento, Javier? ¿Cuándo vamos a dejar de fingir que no es un problema? Tu mujer lleva 2 años tomándose un tiempo. Sus padres eran iguales, unos soñadores bohemios con sus cacharros de cerámica que nunca supieron lo que era un balance de cuentas. Acabaron cerrando su taller, ¿recuerdas? De tal palo, tal astilla. Sentí como la sangre me subía a las mejillas, un calor furioso y humillante. La mención de mis padres, de su taller de cerámica al que dedicaron su vida y que tuvieron que cerrar por la enfermedad de mi padre, fue un golpe bajo, calculado y cruel. Mi taller era mi vida, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Y mis padres me enseñaron el valor del trabajo hecho con pasión, no solo con ambición. La pasión no paga las facturas, querida, se burló Isabel. La ambición, sí. La ambición te consigue un puesto de directora de proyectos en la firma de arquitectura y diseño más prestigiosa de Madrid. La ambición te compra este vestido de Loewe y te permite pagar estas cenas. ¿Qué te compra a ti la pasión? El veneno en sus palabras era tan palpable que casi podía saborearlo. En ese momento, en un gesto torpe y casi involuntario mientras intentaba alcanzar la jarra de agua, mi mano tropezó con mi copa. El albariño, pálido y dorado, se derramó en un arco mortalmente preciso sobre la manga de su vestido. Un vestido de seda color crema que, sin duda, costaba más que el alquiler de un mes en mi antiguo estudio. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, denso y pesado. Isabel miró la mancha oscura que se extendía por la tela con una expresión de horror que rápidamente se transformó en furia helada. Perfecto, siseó, su voz un susurro peligroso. Simplemente perfecto. No solo eres inútil, sino que también eres destructiva, como todo lo que tocas. Me levanté, con el corazón martilleándome en el pecho. Isabel, lo siento muchísimo. Ha sido un accidente. Déjame... ¿Dejarte qué? Me interrumpió, poniéndose en pie de un salto.
¿Limpiarlo? No me hagas reír. Probablemente lo estropearías aún más. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Claro que no. ¿Cómo ibas a saberlo? Carmen intentó mediar de nuevo. Hija, por favor, es solo un vestido. No es solo un vestido, mamá. Es el principio. Es la falta de respeto. Es tener que sentarme aquí y fingir que admiro a una persona que no hace absolutamente nada con su vida mientras yo me dejo la piel cada día. Javier se levantó, su rostro una máscara de ira. Hemos terminado. Sofía, nos vamos. Mientras recogíamos nuestras cosas, la voz de Isabel nos siguió, alta y clara para que todo el restaurante pudiera oírla. Huye, Javier. Huye con tu pequeño proyecto de caridad. Pero no esperes que el resto de nosotros finjamos que es algo normal. Algunos tenemos estándares. En el coche, el silencio era un abismo entre nosotros. Javier conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Lo siento, dijo finalmente, su voz ronca. Lo siento tanto, mi amor. Ella no tiene límites. Asentí, mirando las luces de la Castellana pasar como estrellas fugaces. No dije nada. No podía. La humillación era como un nudo en mi garganta. Llegamos a nuestro apartamento en el barrio de Chamberí. Javier me rodeó con sus brazos en cuanto cerramos la puerta. Hablaré con ella. Le pondré un ultimátum. Esto no puede seguir así. No, dije, mi voz apenas un susurro. No hace falta. Me solté suavemente y fui a mi estudio, una pequeña habitación al fondo del pasillo que Javier creía que usaba para pintar acuarelas y leer. Él respetaba mi espacio, mi necesidad de tiempo creativo, como él lo llamaba. No sabía que era la antesala de mi verdadera vida. Encendí el ordenador. La pantalla se iluminó, mostrando no un lienzo digital, sino un complejo entramado de correos electrónicos, planos arquitectónicos y hojas de cálculo. Abrí un correo de Mateo, mi socio. El asunto era: otro incidente. Isabel Fuentes. El correo detallaba la última queja del Departamento de Recursos Humanos. Isabel había humillado públicamente a un joven arquitecto en prácticas, llamando a su propuesta un garabato de jardín de infancia delante de todo el equipo de diseño. El joven había presentado su dimisión esa misma tarde. Una ira fría y lúcida comenzó a desplazar la humillación. Isabel se enorgullecía de su trabajo en Espacios Vivos, la firma de arquitectura y diseño que yo había fundado desde cero hacía 5 años bajo el seudónimo de S. Valdés. Nadie, ni siquiera mi marido, sabía que la inútil y sin ambiciones de su mujer era la dueña y directora creativa de la empresa donde su hermana construía su supuestamente brillante carrera. Lo había mantenido en secreto por muchas razones. Al principio, para protegerme del fracaso. Luego, para proteger mi éxito de las complicaciones familiares. Quería que mi trabajo hablara por sí mismo, sin el peso de las relaciones personales. Pero ahora, ese secreto se había convertido en un escudo para la crueldad de Isabel. Miré la foto de mis padres en mi escritorio, sonriendo desde su antiguo taller, con las manos manchadas de arcilla. Isabel los había llamado fracasados. A ellos, que me habían enseñado que la verdadera construcción no es de edificios, sino de valores. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Estás bien? No dejes que te afecte. Eres mucho más que lo que ella dice. Sonreí, pero esta vez no fue una sonrisa tensa. Fue una sonrisa afilada, decidida. Abrí un nuevo borrador de correo y escribí a Mateo. Mateo, tenemos que hablar. Es hora de hacer algunos cambios estructurales en la gestión de proyectos. Cambios que fomenten un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso. Y creo que sé exactamente por dónde empezar. La respuesta de Mateo fue casi instantánea. Por fin, llevo meses diciéndotelo. Esa mujer es un veneno.
Miré por la ventana la noche madrileña. Las luces de la ciudad parecían joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo. Isabel creía que el mundo se dividía entre los que construían y los que eran una carga. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre los cimientos de su propio éxito y sobre quién, en realidad, había estado colocando cada ladrillo. La pasión, querida Isabel, a veces no solo paga las facturas, a veces construye imperios y otras veces los derriba. El lunes por la mañana, la sede de Espacios Vivos bullía con la energía contenida que precede a una semana importante. El espacio, que yo misma había diseñado, era un manifiesto de mi filosofía. Techos altos, luz natural inundando cada rincón a través de enormes ventanales que daban a un jardín vertical interior, y una mezcla de hormigón pulido, madera de roble y acero negro. Era un lugar que respiraba creatividad y calma. O al menos esa era la intención. Yo no estaba allí físicamente. Mi identidad como ese Valdés era el secreto mejor guardado de la empresa. Solo Mateo, mi socio y director de operaciones, y David, el jefe de recursos humanos, conocían mi verdadero rostro. Para el resto del personal, yo era una figura enigmática, una voz en las videoconferencias trimestrales, un nombre en los memorandos importantes, una leyenda. Desde mi estudio en casa, conectado a través de una red segura, observé la reunión de directores de departamento en una de las pantallas de mi pared. Isabel estaba en su elemento. Llevaba un traje de chaqueta blanco impecable, su pelo recogido en un moño bajo y severo. Gesticulaba con energía, presentando los avances del proyecto Mirador del Sol, un complejo residencial de lujo en la costa de Málaga. Y gracias a mi gestión proactiva y a una reestructuración del equipo que llevé a cabo personalmente, hemos adelantado los plazos en 2 semanas, decía, su voz resonando con autocomplacencia. Ha habido que tomar decisiones difíciles, eliminar el peso muerto, pero los resultados hablan por sí solos. Mateo, presidiendo la reunión, mantuvo una expresión neutra. Gracias, Isabel. Un informe impresionante. Sin embargo, ese Valdés ha expresado cierta preocupación por la alta rotación de personal en tu equipo. Hemos perdido a 3 diseñadores junior y un arquitecto en prácticas en los últimos 6 meses. Isabel resopló, un gesto sutil pero cargado de desdén. La excelencia tiene un precio, Mateo. No todo el mundo está hecho para trabajar bajo presión. Este sector es para los fuertes, no para los sensibles que se ofenden por una crítica constructiva. Separamos el grano de la paja. Desde mi estudio, apreté los dientes. La crítica constructiva, a la que se refería, era el torrente de abusos verbales y humillaciones que David me había documentado meticulosamente. Entendido, dijo Mateo, su tono peligrosamente suave. Precisamente por eso, y por orden directa de ese Valdés, vamos a implementar una nueva política a partir de hoy. Se llama Reconocimiento 360. Isabel frunció el ceño. ¿Y eso qué es? ¿Otra pérdida de tiempo de recursos humanos? No exactamente, intervino David, el jefe de RRHH, que hasta ahora había permanecido en silencio. A partir de ahora, la contribución a cada proyecto no solo será evaluada por el director del mismo, sino que se documentará individualmente. Además, se implementarán evaluaciones anónimas donde los miembros del equipo evaluarán a sus líderes en términos de comunicación, apoyo y ambiente de trabajo. Estas evaluaciones tendrán un peso significativo en las bonificaciones y promociones. El rostro de Isabel palideció ligeramente. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, calculando el impacto de aquella nueva variable en su perfecto sistema de control. Su poder se basaba en la atribución de méritos y en el miedo. Un sistema anónimo y documentado era una amenaza directa a su modus operandi. Me parece redundante, dijo,
esforzándose por mantener la compostura. Una burocracia innecesaria que ralentizará nuestro ritmo. S. Valdés considera que un equipo sano es un equipo productivo a largo plazo, replicó Mateo, zanjando la discusión. No es negociable. David os enviará los detalles. La reunión terminó poco después. Apagué la pantalla y me recliné en mi silla, sintiendo una mezcla de satisfacción y aprensión. La primera piedra había sido colocada. No era un ataque directo, sino un cambio en las reglas del juego. Un juego que ahora se jugaría con transparencia, algo que Isabel detestaba. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi mejor amiga, la única persona fuera de la empresa que conocía mi secreto. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos. ¿Has lanzado ya el primer misil? Algo así, respondí sonriendo. Digamos que he cambiado el tablero de ajedrez. Ahora todas las piezas son visibles. Ya era hora, Sofía. No sé cómo has aguantado tanto. Lo del sábado fue infame. Lo sé. Pero esto no es solo por mí, Elena. Es por la gente que trabaja para mí. Por ese chico en prácticas que renunció. Por los diseñadores que se van con la moral por los suelos. Construí espacios vivos para que fuera un lugar donde la gente pudiera crear, no para que vivieran con miedo. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, traía el ceño fruncido. He hablado con Isabel, dijo, dejándose caer en el sofá. Está furiosa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por lo del sábado? No, bueno, también. Pero sobre todo por el trabajo. Dice que la nueva dirección de la empresa está implementando políticas absurdas. Que algún directivo nuevo, un tal S. Valdés, le está haciendo la vida imposible. Me serví un vaso de agua, dándole la espalda para que no viera mi expresión. Vaya, qué mala suerte, dije, intentando sonar indiferente. Está convencida de que alguien la tiene en el punto de mira, que es una caza de brujas. Habla de burocracia, de evaluaciones anónimas. Dice que es una falta de confianza en sus capacidades. Me senté a su lado, sintiendo una punzada de culpa por el engaño. Odiaba mentirle a Javier. Quizás la empresa solo está intentando mejorar el ambiente de trabajo. Sugerí con cautela. Eso le he dicho yo, pero ya sabes cómo es. Todo es un ataque personal. Está obsesionada con que este S. Valdés es un incompetente que no entiende el negocio. Ha llegado a decir que seguro que es un hijo de papá que ha heredado el puesto. La ironía. Me reí por lo bajo. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Javier confundido. Nada, solo la vida. Es curiosa. Durante las siguientes 2 semanas, el plan siguió su curso. La política de reconocimiento 360 entró en vigor, y los resultados empezaron a llegar al buzón anónimo de David. Eran peores de lo que había imaginado. Relatos de ideas robadas, de gritos en medio de la oficina, de plazos imposibles asignados a modo de castigo. Isabel, sintiéndose observada, redobló su tiranía, pero ahora lo hacía con un nerviosismo que antes no tenía. Un viernes por la tarde, el timbre sonó. Era ella. Su aspecto era alarmante. Su impecable fachada se había resquebrajado. Tenía ojeras y su traje, aunque caro, parecía arrugado, como si hubiera dormido con él. ¿Está Javier?, preguntó bruscamente, entrando sin ser invitada. No, todavía no ha llegado. ¿Estás bien? ¿Si estoy bien? Se rió, una vez más, sin rastro de alegría. Claro que no estoy bien. Mi vida profesional se está desmoronando, Sofía. Y todo por culpa de un fantasma. Un cobarde que se esconde detrás de un seudónimo. Se paseaba por mi salón, agitando las manos. Primero, las evaluaciones. Ahora han programado un curso obligatorio de liderazgo ético. A mí, que llevo sacando adelante los proyectos más rentables de la firma durante 3 años. Es una humillación. Me mantuve en silencio, dejándola desahogarse. Siento que me ahogo, que las paredes se cierran a mi alrededor. Es como si alguien supiera exactamente dónde golpear para hacerme daño. Alguien que me conoce.
Se detuvo de repente y me miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron. Es extraño, ¿sabes? Todo esto empezó justo después de la cena de cumpleaños de mamá. Justo después de que tú y yo discutiéramos. Sentí un escalofrío. El hielo se extendía por mis venas. Isabel, eso es ridículo, dije, forzando una risa. ¿Cómo podría yo tener algo que ver? Apenas salgo de casa. ¿Recuerdas? Soy la inútil que ve Netflix todo el día. Ella siguió mirándome, una duda incipiente luchando contra la incredulidad en su rostro. No lo sé, pero has cambiado. Ya no pareces derrotada. Hay algo en tu mirada, una especie de satisfacción. En ese momento, mi portátil, que estaba abierto sobre la mesa del comedor, emitió el sonido de una notificación de correo electrónico. La vista previa del mensaje apareció en la pantalla por una fracción de segundo antes de que yo me abalanzara para bajar la tapa. Pero fue demasiado tarde. Ella lo había visto. Asunto. Borrador final del informe de rendimiento. Isabel Fuentes. Remitente. David Rivas. RRHH. Isabel se quedó paralizada. Su mirada saltó del portátil cerrado a mi cara. El color desapareció de su rostro. ¿Qué era eso?, susurró. Nada. Spam del trabajo de Javier. No. No era de Javier. He visto el nombre. David Rivas. Es el director de recursos humanos de mi empresa. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. El mundo pareció detenerse. La negación en sus ojos luchaba una batalla perdida contra la monstruosa posibilidad que comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Por qué? Empezó, su voz temblando. ¿Por qué te enviaría a ti, el director de RRHH de mi empresa, un informe sobre mí? Me levanté lentamente, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El secreto, mi pesado y protector escudo, se había hecho añicos. Quizás, dije, mi voz tranquila y clara en el silencio abrumador, porque soy yo quien se lo ha pedido. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, llenos de un horror y una comprensión que eran casi insoportables de presenciar. La arquitecta de su propio éxito acababa de descubrir que el terreno sobre el que había construido su rascacielos de arrogancia era en realidad arena movediza, y la persona que controlaba las mareas estaba de pie, justo delante de ella. El rostro de Isabel pasó por una gama de emociones tan rápida y violenta que pareció un cortocircuito, incredulidad, confusión, una chispa de ira y, finalmente, un pánico puro y desnudo. No, murmuró, sacudiendo la cabeza como para deshacerse de una idea imposible. No puede ser, estás mintiendo. Es una broma de mal gusto. ¿Te parece que estoy bromeando, Isabel? Mi voz era fría, despojada de toda la calidez que solía forzar en su presencia. Avancé un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente, como si de repente yo fuera una extraña peligrosa. Pero, ¿cómo? Tú no eres nadie. Tú haces cerámica, o acuarelas, o lo que sea que hagas en tu cuarto de retiro espiritual. Mientras tú te burlabas de mis hobbies, yo construía una de las firmas de diseño más respetadas del país. Mientras tú me llamabas fracasada como mis padres, yo firmaba contratos millonarios. Mientras tú me humillabas en cenas familiares, yo aprobaba los bonus que luego tú ostentabas como prueba de tu superioridad. Cada frase era un golpe, y pude ver cómo la realidad la impactaba físicamente. Se apoyó en el respaldo de un sillón. Sus rodillas parecieron fallarle. Ese Valdés, susurró, la realización amaneciendo en sus ojos como un sol negro. Sofía. Sofía Valdés. Oh, Dios mío. Sí, confirmé, sin una pizca de triunfo en mi voz,
solo un cansancio inmenso. Ese Valdés soy yo. Se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad, reconfigurando 2 años de interacciones, de comentarios despectivos, de arrogancia ciega. Cada burla, cada insulto, cada acto de condescendencia, ahora se proyectaba sobre un nuevo telón de fondo, uno en el que ella no era la depredadora, sino la tonta. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su voz rota. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejarme hacer el ridículo de esta manera? ¿Crees que esto se trata de ti haciendo el ridículo? La ira, contenida durante tanto tiempo, comenzó a filtrarse en mi tono. ¿Crees que he montado todo esto para avergonzarte? No eres tan importante, Isabel. Esto se trata de la gente que has aplastado en tu camino. Se trata de Ana, la diseñadora a la que le robaste la idea para el vestíbulo del proyecto de Valencia y luego la despediste por falta de iniciativa. Se trata de Marcos, el chico en prácticas al que humillaste hasta que renunció. Se trata de un ambiente de trabajo que convertiste en un campo de minas tóxico porque tu inseguridad es tan grande que solo puedes sentirte fuerte pisando a los demás. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de shock y de una humillación tan profunda que era casi tangible. Yo solo intentaba ser la mejor. No, tú intentabas demostrar que eras la mejor, y para ello necesitabas que todos los demás fueran peores. Hay una gran diferencia. Yo te di oportunidades, Isabel. Te contraté porque, a pesar de tu carácter, vi tu currículum y tu potencial. Pensé que el trabajo te centraría. Pero te di demasiado poder, y lo usaste como un arma. En ese momento, la puerta principal se abrió y entró Javier, tarareando una melodía. Se detuvo en seco al ver la escena, su hermana llorando desconsoladamente, yo de pie frente a ella con una expresión dura que él nunca había visto. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su mirada yendo de una a otra. ¿Isabel? ¿Sofía? Isabel se giró hacia él, con el rostro descompuesto. Pregúntale a tu mujer, Javier. Pregúntale a la gran S. Valdés. Javier me miró, completamente perdido. ¿Ese? ¿Valdés? ¿El jefe de Isabel? ¿De qué está hablando? El momento de la verdad había llegado, no solo para Isabel, sino para mí y para mi matrimonio. El secreto que me había protegido también me había aislado, creando una brecha de honestidad entre mi marido y yo. Respiré hondo. Javier, tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado sobre mi trabajo, o más bien sobre el hecho de que sí tengo uno. Le expliqué todo. Desde la fundación de Espacios Vivos, con el dinero que heredé de mis abuelos y los beneficios de la venta online de la cerámica de mis padres, hasta el seudónimo para proteger mi privacidad y mi proceso creativo. Le hablé de mi deseo de ser juzgada por mi talento y no por mis conexiones, y le hablé de cómo el comportamiento de Isabel me había puesto en una posición imposible. Javier escuchaba, su expresión cambiando de la confusión a la sorpresa, y luego a algo que no pude descifrar. ¿Decepción? ¿Admiración? ¿Dolor por el engaño? Cuando terminé, se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba abrumado. Así que, todo este tiempo, dijo, mirando alrededor de nuestro apartamento, como si lo viera por primera vez. Esta vida que tenemos no es solo por mi sueldo de abogado. Nunca lo ha sido, Javier. Pero nunca quise que el dinero se interpusiera entre nosotros. No es el dinero, dijo, su voz tranquila. Es el secreto, Sofía. He compartido mi vida contigo, mis miedos, mis éxitos. Y tú me has ocultado una parte enorme de quién eres. Isabel, que había estado observando en silencio, sollozó. Soy una idiota, dijo, su voz ahogada. Una completa y ciega idiota. Javier la miró, y por primera vez no vi compasión en sus ojos, sino una profunda decepción.
Sí, lo has sido. Pero no solo por esto. Lo has sido cada vez que has insultado a mi mujer. Cada vez que la has hecho sentir pequeña para sentirte tú grande. Se volvió hacia mí de nuevo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vas a despedirla? La pregunta quedó suspendida en el aire. Isabel levantó la vista, con los ojos llenos de pánico. Toda su identidad, todo su estatus, todo lo que había construido, pendía de mi respuesta. Miré a mi cuñada, a la mujer que me había hecho la vida imposible. Vi su arrogancia desmoronada, su fachada hecha añicos. Y debajo de todo eso, vi a una persona asustada y perdida. No sentí placer en su caída, solo una profunda y amarga tristeza por el desperdicio. El viernes hay una reunión de la junta directiva, dije, mi voz profesional tomando el control. Mateo y yo presentaremos el informe de David sobre el ambiente en el departamento de proyectos. El informe incluye múltiples testimonios anónimos y documentados. La decisión no será solo mía, será de la junta. Pero, dadas las pruebas, las perspectivas no son buenas. Por favor, Sofía, suplicó, levantándose y dando un paso hacia mí. No me hagas esto. El trabajo es todo lo que tengo. Te juro que cambiaré. Haré lo que sea. El cambio no se jura, Isabel. Se demuestra. Y has tenido 2 años para demostrarlo. Pero no sabía, gritó, desesperada. Si hubiera sabido que eras tú. Ese es el problema, exclamé, mi propia voz subiendo de volumen. No debería importar quién soy. Deberías tratar a la gente con respeto porque es lo correcto, no porque puedan tener poder sobre ti. Deberías haber tratado bien al chico de prácticas, a los diseñadores, a mí, no por lo que pudiéramos hacer por ti o contra ti, sino porque somos seres humanos. El silencio volvió a caer. Javier se acercó y, para mi sorpresa, no me tocó a mí, sino que puso una mano en el hombro de su hermana. Tiene razón, Isa. Tiene toda la razón. Isabel se derrumbó de nuevo en el sillón, escondiendo el rostro entre las manos. Sus sollozos eran el único sonido en la habitación. Miré a mi marido, cuyo mundo también acababa de ser puesto patas arriba. Y miré a mi cuñada, cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad estaba sobre la mesa, cruda y dolorosa. Había ganado la batalla, pero la sensación no era de victoria. Era la calma desoladora que sigue a una tormenta que ha arrasado con todo. Ahora venía la parte más difícil, decidir qué se podía reconstruir de entre los escombros. Los días que siguieron a la revelación fueron de una calma tensa, como el aire quieto y pesado que precede a un terremoto. Javier y yo nos movíamos por el apartamento con una cortesía extraña, como 2 diplomáticos de naciones enfrentadas. Había una distancia entre nosotros, un abismo creado por años de secretos. Él estaba procesando la magnitud de mi doble vida, y yo le estaba dando el espacio para hacerlo. Por su parte, Isabel desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Carmen nos llamó, preocupada, diciendo que su hija se había encerrado en su apartamento y no quería ver a nadie. El viernes llegó, el día de la reunión de la junta. Me vestí con un cuidado especial. Un traje sastre de color azul marino, una blusa de seda blanca. Era la primera vez que me presentaría físicamente ante la junta directiva de mi propia empresa. Hasta ahora, siempre había sido una voz, una presencia digital. Hoy, ese Valdés se haría carne. La sala de juntas de Espacios Vivos tenía una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Madrid, desde los tejados del barrio de las Letras hasta las 4 torres en el horizonte. Era una vista que siempre me había inspirado, un recordatorio de que la belleza y la estructura podían coexistir. Mateo me recibió con una sonrisa tranquilizadora. Los otros miembros de la junta, 2 inversores que habían confiado en mí desde el principio, ya estaban sentados. Cuando entré, se pusieron de pie,
sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y respeto. Sofía, dijo uno de ellos, Ricardo Vega, un hombre mayor de cabello plateado. Es un placer ponerle cara finalmente al genio detrás de todo esto. La reunión comenzó. Mateo y David presentaron el informe. No se mencionaba mi relación con Isabel. Se presentaba como un caso de estudio sobre liderazgo tóxico y su impacto en la productividad y la moral. Los testimonios anónimos eran devastadores. Las cifras de rotación, alarmantes. El patrón de comportamiento, innegable. Cuando terminaron, Ricardo Vega se ajustó las gafas. La evidencia es abrumadora. Esta mujer es un lastre para la cultura que hemos intentado construir. No podemos permitir que una persona deshaga el trabajo de 100. Apoyo la recomendación de recursos humanos. Terminación inmediata del contrato. El otro miembro de la Junta asintió. De acuerdo. Es una decisión difícil, pero necesaria. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo era la presidenta. La decisión final era mía. Respiré hondo, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Pensé en la Isabel rota y sollozante en mi salón, y pensé en el principio que había estado en juego todo este tiempo. Estoy de acuerdo, dije, mi voz firme. Procedan con el despido, pero quiero que se haga con la mayor dignidad posible. Ofrézcanle un paquete de indemnización generoso y acceso a un servicio de recolocación profesional. No quiero destruirla, quiero que aprenda. La decisión estaba tomada. Cuando la reunión terminó, sentí un peso liberarse de mis hombros, solo para ser reemplazado por otro, la inminente confrontación familiar. Esa noche, organicé una cena en nuestro apartamento. Invité a Carmen y a Isabel. Le dije a mi suegra que era importante que estuviéramos todos juntos. Sorprendentemente, Isabel aceptó venir. Cuando llegaron, el ambiente era fúnebre. Isabel tenía los ojos hinchados y evitaba mi mirada. Carmen parecía haber envejecido 10 años en una semana. Nos sentamos a la mesa. Durante un rato, nadie habló. Finalmente, rompí el silencio. Isabel, hoy la Junta ha tomado una decisión sobre tu futuro en Espacios Vivos. Levantó la vista, sus ojos vacíos. Ya lo sé. David me ha llamado esta tarde. Estoy despedida. Carmen ahogó un sollozo. Sofía, ¿cómo has podido? Es tu familia. Mamá, la interrumpió Javier, su voz tranquila pero firme. Esto no es culpa de Sofía. Isabel se ha ganado esto a pulso durante años. Todos lo hemos visto y ninguno hemos hecho lo suficiente para detenerla. Él tiene razón, mamá, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Miró sus manos sobre la mesa. He pasado los últimos días releyendo cada correo, cada mensaje, cada interacción en mi cabeza, recordando las caras de la gente a la que traté mal, y me he dado cuenta de que me convertí en un monstruo. Creía que ser fuerte significaba ser dura, y confundí la crueldad con la eficiencia. Levantó la vista y por primera vez me miró directamente a los ojos. No había ira, ni resentimiento, solo una vergüenza profunda y agotada. Lo siento, Sofía. No por haberte insultado sin saber que eras mi jefa. Lo siento por haberte insultado, punto. Lamento cada palabra hiriente que te dije a ti y a mis padres. Lamento la persona en la que me convertí. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación, sino de un arrepentimiento que parecía genuino. Me encontré conmovida, a pesar de todo. Gracias, Isabel. Aprecio que digas eso. Javier se levantó y fue a la cocina. Volvió con una botella de vino y 4 copas. Creo que esta familia necesita un reinicio, dijo, sirviendo el vino. Un nuevo comienzo basado en la honestidad. Sin más secretos, me miró directamente. Y sin más crueldad. Miró a su hermana. Carmen nos miró a todos, con lágrimas en los ojos. Siempre he querido que fuéramos una familia unida.
Quizás ahora podamos serlo de verdad, dijo Javier. No una familia que finge que todo está bien, sino una que se enfrenta a sus problemas. Aunque duela. Tomé mi copa. No sé qué te deparará el futuro, Isabel. Pero sé que tienes la oportunidad de reconstruirte desde cero, de decidir qué tipo de persona quieres ser, no qué tipo de profesional. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo sé, y es aterrador. Pero quizás también sea lo que necesitaba. Javier levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Carmen e Isabel levantaron las suyas. Yo dudé un instante, y luego levanté la mía también. Por la verdad, dije, y nuestros cristales tintinearon suavemente en el silencio de la noche. No era un final de cuento de hadas. Las heridas eran profundas y tardarían en sanar. Mi relación con Javier necesitaría tiempo y esfuerzo para recuperar la confianza perdida. La carrera de Isabel estaba en ruinas, y su camino hacia la redención sería largo y difícil. La dinámica de nuestra familia había sido demolida, y ahora teníamos que construir algo nuevo sobre los cimientos de la honestidad. Pero mientras miraba los rostros alrededor de la mesa, el de mi marido, encontrando una nueva fuerza en la vulnerabilidad, el de mi suegra, liberada de la carga de mantener una paz falsa, el de mi cuñada, rota pero quizás, por primera vez, entera, sentí una extraña clase de esperanza. El imperio que había construido en secreto ya no era un refugio, sino un puente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en él. El espacio más importante que había diseñado no estaba hecho de hormigón y cristal, sino de perdón y de la frágil pero persistente posibilidad de cambio. Y ese, me di cuenta, era un proyecto que valía la pena construir, ladrillo a ladrillo, juntos.